¿Me escuchan y me ven? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Abren, por favor, sus cámaras. Sus cámaras, por favor. Veo de nuevo que hay faltantes. Solo vemos 14, incluyendo profesores y Merari, que asiste como oyente. Bien. Ingresaremos hoy a otro mundo. Al igual que en materia de propiedad intelectual, esta materia del derecho del consumo se aparta también de lo que venimos viendo con regularidad de lo que es el derecho mercantil. Se aparta en cierta manera por cuanto que en el derecho de consumo se entiende que hay una parte débil. Y esa parte débil a quien debe de tutelarse es al consumidor y al usuario. Dentro de ese gran contexto, en la doctrina, ahorita vamos a hablar sobre aspectos doctrinarios para que después nos centremos ya en el aspecto legal. Porque sin aspecto doctrinario no podemos llevar absolutamente nada a la práctica, a las normas. ¿En dónde se ubica el derecho de consumo? ¿Será en el plano privado? ¿Será en el plano público? ¿O será ya con un derecho totalmente autónomo, como también se discute en materia de propiedad intelectual, o toma de uno y de otro? En ese contexto, debemos de plantearlo primero desde el esquema del derecho civil y del derecho mercantil. Si se estatuyó algo relacionado al derecho del consumidor en ambas materias, no se le consideraba como sujeto, porque en el derecho civil vamos solamente a identificar a un comprador, a un vendedor, a un acreedor, a un deudor. En el derecho mercantil vamos a hablar de que es un comerciante individual o un comerciante social. No se prevea o dejaba ver quién es ese consumidor, ese usuario. Porque siempre el poder lo iba a tener, en este caso, el comerciante. Entonces, a partir de los años 60, 70, se empezó a dilucidar a esa parte débil, como es el consumidor. ¿Qué derechos le asistían respecto de esos grandes comerciantes? Si llevaba a cabo compras en el mercado o era discriminado en el mercado. No se le informaba respecto de los productos que prestaba una entidad. ¿Y qué sucedía también ya en el otro ámbito del derecho público? ¿Cómo el Estado podía proveer de ciertos derechos a esa parte débil? Que esa parte débil podría ser un anciano a quien debería de proveerse de medicamentos. Y en asistencia social no tenía esa posibilidad. O en el mercado, el dinero con el que él contaba era insuficiente. O si había un reclamo, como este consumidor podía hacer valer
sus derechos ante un sujeto que era el vendedor. Entonces se fue dilucidando en el transcurso del tiempo cómo se podía proteger y desde qué ámbito podía protegerse. Si es público, si es privado, no importa. Lo que importa es que se le proteja. ¿Y quién era el único que podía protegerlo? El Estado. Porque en iniciativas de ley o en leyes, el comerciante siempre va a tener privilegios. Entonces se empezó en una declaración en 1962 del presidente norteamericano John F. Kennedy. Acaparó la atención en el sentido de que debería de verse, fíjese, a ese consumidor y usuario como un ciudadano a quien debería prestársele atención. Pero ellos no reconocen el derecho anglosajón, no reconoce el derecho humano, sino que reconoce el derecho del ciudadano. Los norteamericanos, en su legislación no reconocen los derechos humanos, reconocen el derecho del ciudadano. En angloparlantes como nosotros, es de un derecho humano. Si lo ven desde el ámbito de la propiedad intelectual, por ejemplo, para poderse ubicar en el tratado o el convenio de Berna, en el artículo 6 bis, tuvo que haber reconocido de que existe un derecho moral. Para ellos no existe el derecho moral, porque existe el copyright, el derecho de copia. En consecuencia, puede ser titular de un derecho una entidad, sin ser la creadora. Y de acuerdo a lo nuestro, solamente el ser humano es capaz de crear. Cierro paréntesis. ¿Por qué llamarle derecho de consumo? Porque va a una definición. Pero fíjense que en nuestra legislación se denomina Ley de Protección al Consumidor. En otros ámbitos se le llama Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque va a tutelar ese derecho. ¿Frente a quién? Y miren cómo aquí se engarza. Cuando se dio cuenta de estas leyes que iban, o estos movimientos, mejor dicho, del derecho de consumo, el capitalista o el comerciante dijo, bueno, si se va a proteger a ese consumidor, nosotros también tenemos que ser protegidos. Porque si no va a ser un derecho hacia ellos nada más, contra nuestro derecho. Entonces ustedes al leer la ley van a encontrar que existe el consumidor y usuario. ¿Frente a quién? Frente a un proveedor. Es ahí donde entra a protegerse también a quien provee, que puede ser una entidad, una persona individual, una persona jurídica, nacional o extranjera. Entonces se protege. Y así es como entra a definirse la materia del derecho de consumo. Pero al definir, dice que es el conjunto de principios y derechos o de normas que protegen al consumidor y usuario. Porque va a contemplar al comprador de bienes y productos, pero también a la prestación de servicios. Y es cuando se utiliza ya el término usuario. En nuestra legislación, ¿en dónde cabe ese derecho de autor? Derecho del consumo. ¿En lo público
o en lo privado. ¿Nace como una institución constitucional o no? Veamos, por favor, el segundo considerando de la ley. Y establece que Guatemala adquirió el compromiso de aplicar y cumplir las directrices para la protección del consumidor aprobados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante resolución número 39/248 del 9 de abril de 1985. Entonces proviene de un carácter internacional, pero antes ya había sido protegido de forma constitucional. Y así lo dice nuestro normativo. Vean el literal 1, el considerando 1 de la ley. Dice que el artículo 119, literal I, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Vayan a ver su constitución, el artículo 119. Edson, lea el artículo 119 de la Constitución. Artículo 119. Obligaciones del Estado. Fíjense, obligaciones del Estado. ¿Son obligaciones fundamentales del Estado? ¿Leo todo o solo el...? Solo el encabezado y donde el inciso I. Son obligaciones fundamentales del Estado. Inciso I. La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarle su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Bien, gracias, Edson. Entonces, a partir de esa normativa y en la doctrina, entonces debe de fundamentarse ese derecho de consumo en principios. ¿Cuáles son esos principios? Primero, uno de ellos es el principio de información. Quiere decir que el consumidor tiene que estar informado de lo que va a adquirir a través de la publicidad, a través de las etiquetas, toda la información de la que ustedes puedan proveerse. ¿Por qué? Porque también lleva otro principio, el de seguridad, pero vamos a ver. Entonces, al informar, nosotros como consumidores y el proveedor está obligado a decirnos: este producto es esto, esto y esto contiene, y esto es bueno o malo para su salud. La información es vital para adquirir un producto. Y el proveedor, de acuerdo a las reglas, está obligado a informar. Pero a veces es la falta de cultura de no leer. Porque es una forma de escapatoria también que puede utilizar el proveedor. Pero la ley le dice: usted está obligado a informar. Entonces, el principio de información y de publicidad es importante, lo cual lo vamos a ver inmerso dentro de la ley. Y ya la Constitución nos está diciendo en el 119 que es la preservación de la calidad de los productos del consumo. Y no solamente producidos a nivel nacional, sino que productos que provengan del exterior. Ejemplo.
compran ustedes productos Coca-Cola y la información tiene que venir, es decir, este producto está elaborado a base de... Quiere decir que fíjense que se implementa todo un sistema de protección. No tenemos que ver la ley de protección al consumidor como unitaria, sino que hay un sistema. Entonces tienen que regirse también a reglas sanitarias. Lo mismo que las medicinas. Tiene que tener autorización ¿de qué? Del Ministerio de Salud Pública. Tiene que tener sus autorizaciones. Es decir, el derecho al consumo no lo podemos ver individualmente. Tiene toda una raigambre que parte también del derecho civil respecto de las responsabilidades civiles. Fíjense. 2, o segundo principio, el principio de compensación. Si el producto o el bien recibido no es del consumo nuestro ideal, o que eventualmente nosotros después decimos, ¿por qué compré esto? El proveedor está obligado, si el producto es malo o lo queremos devolver, el de compensar la adquisición de ese producto. Y ustedes lo van a encontrar en la ley, que nosotros podemos devolver el producto. Podemos ver, inclusive, que tiene que tener una garantía y nosotros podemos pedir que por virtud de esa garantía nos compensen si el producto es malo. O, como vamos a ver más adelante, no solamente ese aspecto tutelar es porque yo puedo llegar al almacén a quejarme. No, también tiene un elemento sancionatorio, que es irme a quejar a la Dirección de Protección al Consumidor e iniciar un procedimiento. El otro principio es el principio de seguridad, que el producto que estamos recibiendo es seguro, es fiable. ¿Por qué? Porque el derecho de consumo es tutelar de ese consumidor, como el derecho laboral es tutelar del trabajador. El derecho de consumo entonces es tutelar de ese consumidor. Otro de los principios es que me va a dar garantía el producto. Va a ser responsable a ese proveedor por la calidad. Y el siguiente principio, el de no discriminatorio. No debe haber discriminación por virtud del sexo, raza o edad. Tanto puede comprar a alguien como puede devolverlo, independientemente de lo que suceda. Fíjense, pues, como ejemplo ese elemento discriminatorio. ¿Puede un discapacitado visualmente llevar a cabo un contrato? ¿Qué se requiere para que ese contrato sea válido?
Sé que no me lo van a contestar. ¿Un gestor de negocios, licenciado? No. Él lo va a hacer personalmente. En otras legislaciones, fíjense que si alguien va a hacer un préstamo a un banco y es discapacitado visualmente, es un ciego, le piden que él comparezca acompañado de 2 testigos. Y resulta que el banco en ese país no le concedió el préstamo porque él solamente se presentó con un testigo. ¿Fue un acto discriminatorio o de protección para el banco y de protección para el consumidor usuario? Fue para ambos, porque hay una norma que les indicaba a ellos que necesariamente para que se considerara un préstamo o él fuera apto para un préstamo, dentro del instrumento tenía que comparecer 2 personas. En el derecho notarial guatemalteco también hay disposición respecto de ese discapacitado. Una pregunta de notariado. ¿Puede un ciego ser notario? Susan. Él no puede. En la facultad va a estudiar. No se le va a quitar ese legítimo derecho que tiene. Pero al momento puede sacar los privados, pero solamente se le va a otorgar el grado académico de abogado. ¿Por qué? Porque el notario da fe. Es relativo. Pero solamente puede ejercer la abogacía. Entonces, eso es definición de lo que es el derecho de consumo. Y los que son los principios tienen que estar inmersos en la norma, ¿sí? ¿Por qué son vitales los principios? Porque un juez va a tener que resolver de acuerdo a esos principios que están inmersos en la norma. Un legislador no puede jamás obviar dentro de una norma o dentro de una ley los principios de una institución. Entonces, parte de la idea es que si es una institución pública o privada, la doctrina nos va a decir que es una institución sui generis, especial. Pero en este caso, fíjense que el derecho de consumo se alimenta de las 2, porque tiene un fin eminentemente social. Pero el consumidor y usuario solo podrá ir en contra de las relaciones privadas, no contra el Estado. Mala práctica en el ICS no puede ser utilizada más que solamente como responsabilidad civil de acuerdo al derecho civil. En otros países, ese derecho del consumo y del usuario puede ser utilizado como un mecanismo para exigir al Estado, a través de sus instituciones, que se haga responsable. Aquí se utiliza otra guía. Esta institución, como tal, existe ahora como dirección. Cuando en la normativa ustedes leyeron que tendría que haberse convertido ya en una Procuraduría de Protección al Consumidor. Entonces entra ya la norma, ya entra la ley y nos va a dibujar
todo el sistema que la compone. Nos va a decir quién es usuario, quién es consumidor, quién es el proveedor, qué es lo que se pide, cuáles son las instituciones obligadas, cuáles son los derechos y obligaciones del consumidor y del proveedor. Y nos indica que existe una dirección dirigida por una persona con determinadas calidades para ejercerlo. Y que esta dirección pertenece al Ministerio de Economía. Entonces dice, con el principio de tutela, indica que la norma está para eso, tutelar a ese consumidor y usuario frente a un proveedor. Pero que ese proveedor también tiene mecanismos de defensa. ¿Y dónde se va a ventilar todo ese procedimiento? En la Dirección de Protección al Consumidor. A través de todo el sistema y engranaje que lo compone la ley y el reglamento. Tiene su régimen disciplinario y sancionatorio. Porque si el proveedor se enfrenta ante una queja del consumidor o usuario, tendrá que atenderlo. E inclusive, la ley lo obliga a tener un libro de quejas. Si hubo violación de un derecho a ese consumidor, ustedes actualmente podrán plantear la queja en forma electrónica, pero acreditando en qué tiempo lo deben de hacer y qué documentos tienen que acompañar. Le correrá audiencia al proveedor. Y el director le va a decir, bueno, lo llama para que exista una conciliación. Si no está de acuerdo uno u otro, se inicia un procedimiento administrativo. Y si no llega el proveedor, se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio, que nos va a llevar a la postre a la imposición de indemnizaciones, y aquí entra el principio de compensación, que nuestra legislación le llama UMAS. Y me van a decir ustedes qué quiere decir ese abreviado, UMAS. Lo sanciona de acuerdo a los salarios omitidos. Pero también si no se está de acuerdo, fíjense, están los recursos de revocatoria y de reposición de la ley de lo contencioso administrativo. Y esta no da más, fíjense, nos va a vincular a lo judicial, no únicamente a través del proceso contencioso administrativo, del cual ustedes saben cómo es el procedimiento del contencioso administrativo. Pero la ley dice, salvo que hayan asuntos penales. Puede aplicarse la acción penal dependiendo del tipo de agravio que se causó. Pero de ahí no lo vincula con un procedimiento civil, bajo responsabilidad, sino que solamente lo somete a un procedimiento contencioso administrativo.
Y ese proceso contencioso administrativo a veces no dura un año, 2 años. Ese contencioso dura de 3 hasta 10 años. En el tribunal o en la sala de lo contencioso administrativo, que existen varios, tienen una acumulación de procesos. Yo, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual tengo procesos de lo contencioso administrativo de 10, 12 años. Que no resuelven, que no entran a proceso, pues enorme la cantidad de trabajo que tienen. Pero en derecho de consumo solo nos vincula al contencioso administrativo. Cuando bien podríamos emplearlo o ser vinculatorio en asuntos civiles bajo la responsabilidad civil. Entonces, ¿a qué es lo que voy? A que ese derecho de consumo está considerado ahora como un derecho autónomo, que hay todavía discusión, pero donde se aplican reglas del derecho civil y del derecho público. Porque inclusive tiene las formas alternativas de solución de controversias. Se basa en sus propios principios y normas, y al decir la ley o la doctrina, normas no se está refiriendo a un artículo, se está refiriendo a toda una ley. Y esa ley se rige de acuerdo a los principios, y esos principios deben de ser aplicados por el juez. Información, seguridad, tutela, compensación, responsabilidad, seguridad, no ser discriminatorio. Porque se va a proteger ¿a quién? A la parte más débil de la cadena del comercio. Y nuestra norma dice, bueno, cuidado con la publicidad engañosa. Entonces le dice al anunciante o a los agentes de anuncios, tenga cuidado cómo va a anunciar su producto. Mi producto contiene carne de mejor calidad en las hamburguesas que McDonald's. Esa es publicidad comparativa. Pero la engañosa es la que me induce a error, haciéndome creer que el producto es de buena calidad. Lo cual ocurre muy seguido en nuestra legislación en cuanto a anuncios. Entonces llama también la ley, fíjese esta norma, a que los consumidores y los usuarios nos asociemos. Y da lugar entonces al nacimiento de asociaciones colectivas de protección al consumidor. Y si ustedes van a la Procuraduría de los Derechos Humanos, van a establecer que existe un departamento relacionado con el derecho del consumo y del usuario. Así como que hay un departamento de protección al anciano. Es decir, este derecho humano del derecho al consumo está dentro de la tercera generación de derechos. Porque considera a ese usuario, a ese consumidor, como la parte más débil a quien debe de tutelarse. Y llama entonces, asóciense. Pero eso no quiere decir que yo para presentar una queja ante la Dirección de Protección al Consumidor tengo que estar asociado. No. Yo puedo presentarla en lo individual. Pero la norma en derecho público lo que está diciendo es, únanse. ¿Podemos crear una asociación? Sí. Y fíjense que la denuncia que presenta una asociación se hace con fines, dice, de justicia colectiva.
Porque lo que se resuelva dentro de la dirección no me va a ser solamente aplicable a mí, va a ser aplicable a todos. Puedo irme a proteger por que me están cobrando más en una tarjeta de crédito. Porque no me quisieron devolver un producto. Porque no obstante la garantía que me dieron de ese producto, no me lo quieren devolver o compensarme. Porque si se trata de bienes o aparatos, escuchen, de segunda mano, tengo que estar informado que ese bien es de segunda mano y que fue reparado de tal manera que también tengo que estar garantizado de poderlo devolver. Es decir, el proveedor me tendrá que informar de ese producto. Al implementar entonces esa protección, también viene y dispone o tiene disposiciones legales respecto a los contratos por adhesión. Andrea, ¿qué son los contratos por adhesión? Es cuando solo una de las partes lo decide unilateralmente. Estos son elaborados en masa, constan en formularios. ¿Qué más puede contener? ¿Me puede dar un ejemplo de un contrato por adhesión? Tal vez un contrato de trabajo. No, ¿por qué va a ser el contrato? No, yo aparte. No, el contrato por nunca. Fíjense, cuidado con eso. Si bien, fíjense, si bien se acostumbra que se tenga en los patronos tengan este tipo de contratos en formularios, no quiere decir que el trabajador se va a adecuar a las condiciones, porque es protector el derecho laboral. Pero no está tan mala la respuesta, Andrea, lo vamos a ir ubicando. Sí, Claudia. ¿Podría ser, licenciado, un contrato, por ejemplo, de servicios así como telefonía celular? De esos que donde no hay mayor negociación, las cláusulas ya están estipuladas por el proveedor. Y pues entonces ya nosotros decidimos si nos sometemos, ¿verdad?, a esas cláusulas del proveedor. Entonces, sí, Claudia. Y bien, Andrea. Las cláusulas, ¿cómo se llaman los contratos por adhesión? Son aquellos en los cuales ya el principal ha dispuesto de esas cláusulas y nosotros no tenemos ni voz ni voto, más que solamente firmar, e inclusive ni lo leemos. Entonces, es cuando se privilegia el derecho de alguien. Pero escuchen bien, aquí ya la ley le está diciendo, señor, si usted va a tener contratos por adhesión, ya es contratos, fíjense, contratos de consumo. Le va a decir, va a hacerlo de acuerdo a estas cláusulas. Y apunten esto, porque pueden haber cláusulas abusivas. Pregunta de examen, ¿qué son las cláusulas abusivas en la contratación del consumo? Fíjense que en esos formularios, Andrea, a veces, ¿qué hace el contratante principal? Subraya determinadas cláusulas o las pone en negrilla.
de tal manera que lo que esté subrayado o en negrilla prevalece. Es una cláusula abusiva. Entonces le dice, el consumidor usuario puede alegar contra esas cláusulas abusivas. Lo que hizo la norma entonces es decirle al proveedor, usted debe regirse de acuerdo a estas reglas. Pero estas le son aplicables al derecho mercantil, le son aplicables al derecho civil. Entonces, como es un sistema, debería aplicarse. Pero entonces ya, como tutelar, insisto en ese término, el más débil, le está diciendo al proveedor, señor, usted va a tener que venir aquí a que estos contratos de consumo, fíjense, no me voy a meter aquí a hablarle de contratos de mercantiles ni de contratos civiles, sino de consumo. Usted tendrá que regirse a estas reglas. Y si ustedes ven, dentro del desplegado de la ley, van a encontrarse que hace relación a las compañías de telefonía celular. Pero no respecto de esto, o a la superintendencia de telecomunicaciones. Sino va a decir que ustedes deben de mantener activa los canales. Pero ellos regularmente están violentando ese derecho. ¿Cómo se hizo entrar en razón también a las tarjetas o a los bancos y financieras que manejan tarjetas de crédito? A través de la ley de tarjetas de crédito, que antes era un contrato atípico, ahora ya es un contrato típico y que tiene su propia ley. Y le está diciendo al tarjetaviente qué debe de hacer y al principal qué debe de hacer. O al emisor de la tarjeta. Entonces está tratando de proteger lo mayor posible a ese consumidor y usuario a través de esta normativa. Pero esa normativa se va a estar quedando tanto atrás y le resta pulso a la dirección porque solamente hace una dirección. No el poder con que debería de tener una procuraduría de protección al consumidor. Que no fuera solamente de fachada, como ocurre ahora con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que al nombrar al nuevo representante de los derechos humanos, se adecuó al llamado pacto de corruptos, que ustedes ya no escuchan absolutamente nada del Procurador de los Derechos Humanos. Él ya no sale en público. Alejandro Córdoba. Dejó de tener esa fuerza porque se adecuó a intereses políticos, lo cual no debe suceder con un procurador de los derechos humanos. Lo mismo, ha mantenido su independencia la dirección y le ha costado muchísimo, pero la anterior directora que recién salió con la subdirectora por jubilación tenía ya mucho tiempo de experiencia y tienen ahí todo un aparato de operadores que manejan ya el derecho a consumo, pero no le tienen la fuerza suficiente como sería una procuraduría de los derechos humanos, de protección al consumidor. ¿Cuál es el decreto? Es el decreto 6 del 2003. Este decreto establece que deberá convertirse en una procuraduría 5 años después. No ha ocurrido y emitir nueva ley. Veamos el artículo 1 de esta ley. ¿Qué establece? Dice, objeto. Esta ley tiene por objeto promover, divulgar, informar y defender los derechos de los consumidores y usuarios.
establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos. Entonces, tutela y sanciona. Ahí van dos principios aplicables a dicha materia. Las normas de esta ley, subrayado, son tutelares, aquí el principio de tutela, de los consumidores y usuarios, y constituyen un mínimo, fíjense, de derechos y garantías de carácter irrenunciable, y aquí en el aspecto público, de interés social y de orden público. Quiere decir que su aplicación es obligatoria, ¿sí? Dentro de las relaciones privadas y comerciales o individuos, es obligatoria la aplicación de la ley, porque tutela al más débil. 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a la disposición de esta ley los actos jurídicos, no dice negocios jurídicos, sino dice actos jurídicos. Y acto es todo lo que lleva a cabo la persona en el ámbito de su país. Hechos son otras cosas, pero son actos jurídicos que se realicen, y aquí ya metió a los sujetos, entre proveedores y consumidores y usuarios. ¿Quiénes son los sujetos del derecho del consumo? El consumidor o usuario y el proveedor. Esos son los dos sujetos. Dentro, dice, del territorio nacional, es decir, solo es aplicable en Guatemala. Se aplicará a todos los agentes económicos, se trate de personas naturales o jurídicas. A todos. Si es un comerciante individual, contra él. Si es una sociedad, contra ella. Lo normado en leyes especiales ya amplió a un sistema. Lo normado en leyes especiales, así como los servicios públicos con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los órganos que la misma contemple, se regirán por esas normas aplicándose esta ley subrayada en forma supletoria. Quiere decir que no solamente lo vamos a ver como esta ley, no. Si tiene relación con otra ley, la debemos aplicar, porque está dentro de un sistema. Si es sobre productos farmacéuticos, al Ministerio de Salud Pública y toda la legislación en materia de salud pública. Si se trata de financieras, en todo lo relacionado al sistema bancario, a Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos. Es un sistema. Y sigue. Esta ley no, subrayado, no será aplicable a los servicios personales prestados en virtud de una relación laboral. ¿Escuchó, Andrea? Laboral. Ni a los servicios profesionales o técnicos para cuyo ejercicio se requiere tener título facultativo. Fíjense pues, aquí, si un médico en lo particular hizo una mala práctica que sí se conocía antes, ustedes no pueden reclamar a través de esta ley, sino tendrán que hacerlo de acuerdo al Código Penal o al Código Civil. Se llama responsabilidad civil. ¿Cómo podría yo demandar a un médico una mala práctica? Lo voy a demandar en lo civil por daños. Por daños. Para que se haga responsable. A este médico, ¿cómo se llama este médico que están procesando? Se me fue ahorita el nombre. El señor Kevin Maluf. Maluf. ¿Se le podría aplicar esta ley? No, porque cometió un delito. ¿Verdad?
un tipo penal. Y está en discusión si se puede someter a un proceso abreviado, porque muchos son de la opinión de que él cometió un homicidio culposo. Pero el problema es qué sucedió después de la muerte de esta señora, porque la desmembró. Entonces, él eventualmente podría salir libre, así como lo ve. El artículo 3 nos da las definiciones que yo no estoy de acuerdo con las últimas promulgaciones de leyes que empiezan a meter una cantidad de definiciones que ustedes lo van a ver a futuro, por ejemplo, en la ley de descuento y factoraje, ¿va? Reportador, depositario, hace una cantidad, cedente, cesionario. Aquí también tiende a eso, pero veamos algunas de ellas. Como está dentro del ámbito económico, se va a referir también a la oferta y a la demanda. Pero vean el inciso A, el del artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por, ¿sí?, anunciante. Es el proveedor que, mediante publicidad, se propone ilustrar al público sobre la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación constituyen el objeto de su actividad. Aquí está, ¿cuál? El principio de información. Podría ser también a través de las etiquetas, pero por ejemplo, ustedes compran un medicamento, lo que deben de hacer primero es ver el envase, qué les dice el envase, y luego sacar el papelito donde está la posología. Y le dicen cómo de tomarse, a qué horas puede tomarse, con prescripción médica o sin prescripción médica, cuáles son sus efectos secundarios, cómo está compuesta, toda la información. C, consumidor, persona individual o jurídica. ¿Percatar? No solamente el ser humano, el consumidor también es una sociedad. Si le prestan servicios, si a través de su representante compra. De carácter público o privado. Aquí hay inmiscuido el Estado, pero como consumidor, fíjense, o usuario. Nacional o extranjero, extiende hacia afuera. Que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso o por derecho establecido, adquiere, utilice o disfrute bienes de cualquier naturaleza. Ese es el usuario, el que va a adquirir. Como persona individual, como persona jurídica, nacional o extranjera. Luego viene el D, que es el contrato de adhesión. Y dice, es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por el proveedor, sin que el consumidor o el usuario pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Esto lo van a ver ustedes más adelante en la contratación mercantil, que son contratos estándar, contratos mediante formulario, que se llevan a cabo en forma masiva. Pero aquí esta ley nos está diciendo, debe de ser ya calificada y aprobada por esta dirección. Proveedor, vean el G. Persona individual o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera, que en nombre propio o por cuenta ajena, intermediación, con o sin ánimo de lucro, realice actividades de producción, fabricación, transformación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores o usuarios en el territorio nacional y por las que cobra un precio o una tarifa. Quiere decir que si se anuncian, deben mantenerse la calidad del producto y el valor del producto.
Porque también, cuando hay publicidad engañosa, puede ser que me dice que me ofrecen a cuotas la venta del producto. En lo cual debemos de ser cuidadosos porque podrán decir que el monto es de 100,000 quetzales. Pero ya al momento de llevarlo a cabo mediante cuotas es de 150,000 quetzales. Debe involucrar también el pago del IVA, si es procedente el pago del IVA. Vean el H, que es otro principio. Publicidad. Comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar los servicios. Es que entra aquí también el anunciante y la promoción del producto. J, que esto es importante. Servicios públicos. Los servicios de energía eléctrica, telefonía celular, fija, pública y domiciliar, transmisiones de televisión en sus distintas formas, telecomunicaciones en general y agua potable prestados en el domicilio o locales del consumidor o usuario, drenajes, recolección de desechos, transporte público urbano y extraurbano, gas propano, diésel, gasolinas, así como cualquiera otros servicios públicos que se presten a usuarios o consumidores por medio de empresas organizadas, públicas o privadas para la prestación generalizada de estos servicios. La involucran, sí, como prestadores de servicios públicos, pero ustedes no van a poder ir contra ellos. Imagínense qué sucedería que estuvieran quejas y quejas contra la empresa municipal de agua. Todos tienen en la ciudad que quejarse. En unos sectores hay agua, en otros no hay agua, etc. Entonces no podrían cómo solucionar el caso. Si es por falta de agua, es mala administración, o por es el precio, o ustedes meterse a alegar a la empresa eléctrica que les subió la luz, el costo de la energía y le suben cada vez más. Simplemente hace relación a ellos, sin que sean sancionados. Vean el artículo 4. Consumidores, usuarios y proveedores. Entonces aquí viene la definición. ¿Qué derechos tienen los consumidores y usuarios? Y nos da en el artículo 4 un sinnúmero hasta el inciso J. ¿Qué es? ¿Qué derechos tienen? Y dice, sin perjuicio de lo establecido en las leyes, son derechos básicos, es decir que pueden existir otros, de los consumidores, por ejemplo, la protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de bienes. Eso está en el artículo 119 de la Constitución. La libertad de elegir es otro servicio, es otro principio. Yo soy la libertad de elegir el producto que yo quiera. La libertad de elección. Pero eso ya depende de la voluntad de cada uno de ustedes. C, la libertad de contratación. Si quiero, compro, si no quiero, no compro. Nadie me puede obligar a comprar, ¿sí? Nadie. D, la información veraz suficiente para clara y oportuna sobre los bienes. Vuelve a indicar respecto de la publicidad. Vean el principio de reparación o indemnización, que es el principio de compensación. Dice, la reparación, indemnización sobre la devolución de dinero o cambio del bien por incumplimiento de lo convenido en la transacción y las disposiciones de esta y otras leyes por vicios ocultos que sean de responsabilidad del proveedor. F, la reposición del producto o en su defecto a optar por la bonificación. Es otro principio. De su valor en la compra de otro o por la devolución. Tenemos derecho a ¿qué? A la compensación. A la devolución. G, la sostenibilidad de precios. No pueden variar los precios.
H, la devolución al proveedor de aquellos bienes que éste le haya enviado sin su requerimiento previo, etcétera. Y recibir educación por el consumo, por supuesto, tenemos que recibir ese tipo de capacitación, ¿verdad? De información, como lo hacen en los estados financieros, por ejemplo, cómo debemos de utilizar nuestra tarjeta de crédito. Y J, utilizar el libro de quejas o el medio legalmente autorizado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Llevar libros. Ahora, ¿cuál es la obligación de un consumidor? Por supuesto, pagar por el producto o servicio que recibí. B, utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal y de conformidad con las especificaciones proporcionadas. Por eso es la información que nos da. Y C, prevenir la contaminación ambiental. Aquí ya se metió al derecho ambiental. Mediante el consumo racional de los bienes y servicios. Entonces va también hacia el derecho ambiental en que el usuario o consumidor está obligado. Aquí debería ser inclusive el tratamiento de la basura, por ejemplo. Y en el artículo 6 ya nos habla de la organización de los consumidores y usuarios. Esta organización, entonces, se conforma y tiene su propia personalidad jurídica por uno o más consumidores o usuarios. Ahí a la par pueden poner, se llama justicia colectiva. Cuando ya involucra a toda una sociedad para que ese derecho que se hizo valer por un consumidor sea aplicable a todos. Veamos el artículo 6. Las organizaciones de consumidores y usuarios son asociaciones civiles, subrayadas, sin finalidades lucrativas, organizadas con la exclusiva finalidad de defender en forma colectiva los derechos de los consumidores y usuarios. Deberán inscribirse en el registro civil y en el registro que para el efecto llevará la Dirección de Atención al Público. Me llama mucho la atención que utilice el término registro civil, cuando ya existe el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. 7. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas de conformidad con la ley e inscritas en el registro civil y el que para el efecto lleve la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor tendrán personalidad jurídica propia y distinta de sus asociados. ¿Pueden existir? Sí. ¿Quién va a dar la autorización? El registro de personas jurídicas y la Dirección de Protección al Consumidor. 8 dice, las asociaciones presentarán para su inscripción en los respectivos registros el primer testimonio de la escritura pública de su constitución, bla, bla, bla. Esto ya son asuntos eminentemente notariales. Y sí, ¿cuáles son las organizaciones de los consumidores? ¿Cuáles son sus finalidades? Promover y proteger y defender los intereses de los consumidores, difundir el contenido de las disposiciones de esta ley. Pero vayamos al otro sujeto importante de esta relación. Vean el artículo 14. Son derechos del proveedor sin perjuicio de los contenidos en la Constitución Política de la República y, vuelve a hablar del sistema, de las demás leyes. 1. Percibir las ganancias o utilidades que por sus actividades económicas apegadas a la ley, miren, la ética y la moral le corresponden. Ya implementa no solamente la ley, sino ya aspectos o valores. B. Exigir al consumidor o usuario el cumplimiento de los contratos válidamente celebrados. C. El libre acceso a los órganos administrativos y judiciales para la solución de conflictos que surgieran entre el proveedor y consumidores o usuarios. D. Lo demás que establecen las leyes del país. Y después le dice en el artículo 15 cuáles son las obligaciones de ese proveedor. Y en el artículo 16, que son las prohibiciones de este derecho. ¿Cuáles son las informaciones básicas? Vean el artículo 18, información básica,
se considera básica la información relativa a las características de los bienes y productos. Pero aquí lo que nos interesa es, vean el artículo 20. Subrayado, publicidad engañosa. Se prohíbe la publicidad engañosa que induzca al consumidor o usuario a error mediante ardid o engaño para defraudarlo en su patrimonio en perjuicio de propio o de tercero. Me engaña. Y hay mucho engaño en la publicidad. Deben de tener cuidado en eso. Vean el artículo 21. Bienes deficientes, usados o reconstruidos. No solamente van a ser los productos que sean originales, ¿verdad? Sino que ya puedan ser de segunda mano o usados. Cuando se ofrezcan al público bienes con alguna deficiencia o que sean usados o reconstruidos, deberá indicarse esta circunstancia en forma precisa, notoria y previa a la venta y hacerse constar este extremo en los propios artículos, etiquetas, envolturas o empaques, así como en la factura o en el documento que acredite la transferencia de la propiedad del bien, indicándose en dichos documentos las garantías de que goza el bien producto del que se trate. Aún así, siendo objetos reconstruidos o de segunda mano, tienen que tener garantía. 23 o 22. La expresión garantizado o garantía o cualquier frase, leyenda o palabra equivalente solo podrá ser consignada en documentos, etiquetas o propaganda cuando se señale en qué consiste la persona obligada y las condiciones de forma, plazo y lugar en el que queda el consumidor. Entonces, todo producto, servicio, mercancía que se nos preste debe estar plenamente garantizado. ¿Cuál es el plazo de garantía? Pregunto. ¿Cuál es el plazo? ¿Qué plazo tengo? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Y si no llego a recoger, cuando me han prestado un servicio de reparación, el vehículo, por ejemplo, si ya me terminaban de arreglar un vehículo y transcurre un mes, fíjese que el mecánico, además de lo que yo le debo, me puede cobrar por separado el plazo que estuvo, como que fuera estacionamiento, el vehículo. Y si no llego en un año, se declara abandonado y se le otorga en calidad de propietario. Dejémoslo para más adelante. Sí, Melanie. Licenciado, entonces el plazo va a determinarlo la empresa o quien esté dando la garantía. No es que haya un plazo determinado en la ley, sino que cada quien va a poner su plazo de garantía. Pero si no está estipulado, la ley lo va a estipular. Por ejemplo, ustedes compran una plancha en Simán, ahí le entregan su cupón de garantía y le dice que tiene una garantía por un año. ¿A partir de qué? No de fabricación, sino a partir de la venta. Y le van a decir, ¿puede devolverlo? De la adquisición. Sí. De la adquisición, sí. Ok, gracias. Bueno, vean, el artículo 47 es importante para ustedes en la contratación de consumo. 47. Contratos de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Eso está en toda la información que nos da al inicio. No producirán efecto, dice, los contratos de adhesión con cláusulas o estipulaciones que aquí ya viene. Entonces, aquí usted tiene un parámetro.
Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a solo arbitrio, salvo cuando esta facultad se conceda al consumidor o usuario en las modalidades de venta. No me puede modificar el contrato. Antes acostumbraban. Y se agregará a este contrato todo anexo, sin autorización. Podían poner cualquier otro anexo, solo me avisaban, miren, se anexó a esta cláusula de este contrato, usted está obligado. O a partir de esta fecha, su contrato queda prorrogado a tantos años. O no está prorrogado a tantos años. O de acuerdo a nuevas disposiciones legales, usted tiene que pagar más. Nada de eso. B. Establezcan incrementos de precio del bien o servicio por accesorios, financiamiento o recargos no previstos, salvo que dichos incrementos corresponden. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito antes le agregaban hasta el manejo de la tarjeta. Entonces eso iba subiendo, aparte de los intereses que le cobraban, intereses legales e intereses pactados y intereses por mora. C. Hagan responsable al consumidor o usuario por los efectos de las deficiencias, omisiones o errores del bien. Si usted mal usa este aparato, nosotros no lo responsabilizamos. La garantía le está diciendo todo. Incluyan espacios en blanco que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato. Debe estar íntegramente pagado. F. Impliquen renuncia o limitación de los derechos que esta ley reconoce. Renuncio al derecho de la garantía. Nada de eso. Características. Artículo 48. Además de lo establecido en otras leyes, los contratos de adhesión podrán constar en formularios ya impresos, Andrea, o reproducidos y deberán estar escritos en idioma español, subrayado, con tamaño de letra y caracteres legibles a la vista. Esas letrillitas, y ahí es donde nos quedaban mal. Las cláusulas en que no se cumplan dichos requisitos no producirán efecto alguno para el consumidor o usuario. No deberán hacerse relación a textos o documentos que no se proporcionen al consumidor o usuario simultáneamente a su suscripción. Si va a algún anexo, me lo tienen que mostrar. Si de acuerdo, subrayado, al arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos que incluyan la advertencia. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Quiere decir que no hay necesidad de irse entonces a la dirección o a un contencioso, sino que podemos entonces someternos al arbitraje. Vean el artículo 51, interesante. Derecho de retracto. ¿Escucharon o estudiaron el derecho de retracto ustedes en contratación civil? ¿Qué es retracto en derecho civil? Vean esto. El consumidor tendrá derecho a retractarse siempre que, dentro de un plazo subrayado de 5 días, no mayor de 5 días, contados a partir de la firma del contrato o desde la fecha en que éste se hubiere celebrado, fuera del establecimiento comercial, especialmente por teléfono o en el domicilio del consumidor usuario. Puedo retractarme del contrato. Ya no lo quiero celebrar. Si ejercita oportunamente este derecho, le serán restituidos los valores pagados por el consumidor o usuario, siempre que no hubiera hecho uso del bien o servicio. ¿Cuál es la condición? Que no utilice el aparato. Pero tiene que hacerlo antes de los 5 días. Derecho de retracto. Ya no quiero, pero aquí está, no lo usé. Luego nos dice cuál es la creación, cómo se constituye cómo se constituye la dirección y cuál es el procedimiento. Ahora, tarea para ustedes. Esquematice el procedimiento administrativo de consumo.
Vean el artículo 77. Procedimientos. La dirección actuará de oficio o por denuncia de consumidores o usuarios agraviados o de parte interesada para asegurarse de que las infracciones a esta ley sean debidamente sancionadas. La dirección puede actuar de oficio, ir, como ha hecho, por ejemplo, cuando ya viene la época navideña y se va a los diversos lugares donde venden cohetes, ¿verdad? Y lo sujetan a ciertas reglas. Si recibe una queja, inicia también el procedimiento. 78. Resolución de conflictos. Para la resolución de los conflictos y controversias que surjan entre proveedores y consumidores o usuarios que puedan constituir infracción a la presente ley, se establecen los siguientes procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? 1. Arreglo directo conciliatorio entre las partes. Fueron convocados a la conciliación, nos pusimos de acuerdo, se levanta acta, te devuelvo el dinero, devuélveme el aparato que te vendí, punto. O, bueno, aquí está el aparato que está malo, dámelo y te doy uno nuevo. Terminó. B, arbitraje de consumo. Entonces aquí ya se someten a árbitros y a un procedimiento que será de acuerdo, ahí ponen a la par, de acuerdo a la ley de arbitraje. Y C. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. En estos casos que se acude a la opción del arbitraje, pues como esto requiere, supongo yo que la DIACO ha de tener personeros profesionales en el tema, ¿verdad? En el ramo. ¿Ellos serían los que trabajarían ese arbitraje o contratarían a alguien en especial? Vean el artículo 83. Ah, muy bien. Dice, arbitraje de consumo. Ajá, léalo. Dice, en la primera audiencia o en cualquier momento, las partes podrán someterse voluntariamente al arbitraje de consumo, que se deberá formalizar de acuerdo con la ley del arbitraje, a su trámite y demás cuestiones aplicables. Hay que leer la ley del arbitraje. Entonces hay que leer la ley del arbitraje, ¿verdad? Entonces tienen que elegir un árbitro o 3 árbitros. Ya sea que elijan entre los dos un solo árbitro para que diriman la situación, o 3 árbitros, uno propuesto por una de las partes y la otra propuesta por la dirección. Entonces, eso se constituye en un tribunal. Y ustedes ya van a ver que el arbitraje se van al Código Procesal Civil y Mercantil, y ahora tienen normas internacionales, inclusive, ¿verdad? Donde ustedes ya se someten al arbitraje como un proceso. Demanda, contrademanda, contestación de la demanda, excepciones, pruebas, y en lugar de sentencia se dice laudo. Laudo. Vean el 79. Todas las actuaciones del procedimiento administrativo se sentarán en actas. 80. La dirección contará con un cuerpo de conciliadores capacitado y especializado, quienes tendrán a su cargo la audiencia de conciliación. No es arbitraje. Las formas alternativas de solución de conflictos son conciliación, mediación, algunos le agregan la negociación y el arbitraje. Aquí le está hablando nada más de la conciliación. Y si quiere someterse al arbitraje, bueno, utilicemos la ley de arbitraje. Vean el artículo 82. Audiencia de conciliación. En la primera audiencia, si las partes optan por el arreglo directo conciliatorio, esta audiencia se convertirá en una audiencia de conciliación. El conciliador nombrado por la dirección buscará avenir a las partes, ponerse de acuerdo, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Si se llegara a un acuerdo, el conciliador levantará un acta que documente el acuerdo y conciliación a que han llegado las partes. En cualquier momento las partes podrán conciliar quedando concluido el proceso. Si se inició un proceso de arbitraje y quieren conciliar, si se inició el procedimiento administrativo que vamos a ver y se llegaron a dicen, mira, ya no quiero seguir ese procedimiento, se concilian, punto. Esto es lo que quiero que me esquematicen. Artículo 84.
A través del procedimiento administrativo, la dirección queda facultada para sancionar, fíjense, a los infractores de la presente ley. La dirección podrá iniciar el procedimiento administrativo de oficio o por medio de queja presentada por un consumidor o usuario o asociación de consumidores. El presente procedimiento se basa en los principios de celeridad, oralidad, equidad, informalidad y publicidad. Rápido. Aunque en la práctica eso no es así. ¿Cómo se inicia? En el artículo 86 nos dice el planteamiento de la queja. En el artículo 87 dice notifíquese. Y se cita. En el 89 nos dice la audiencia. Durante la audiencia, el conciliador nombrado por la dirección buscará dirimir la controversia o conflicto buscando la conciliación. Siempre va a buscar la conciliación. Como en todo proceso civil a ustedes, el juez primero le va a decir, llamo a ustedes que se concilien. Sí, señor juez, vamos a conciliar o no. No queremos conciliar, sigamos con el proceso. 90. Procedimiento sancionador. Si en la audiencia no se logra con la conciliación o al sometimiento al arbitraje de consumo, la dirección deberá iniciar el procedimiento administrativo para sancionar la infracción de la presente ley. Entonces, ustedes ya saben que es un procedimiento civil, por ejemplo. Vean el artículo 91, cita, y si no compareció, es declarado rebelde. Eso lo tuvieron que haber estudiado en teoría del proceso, en segundo, tercero o cuarto semestre, y ahora en procesal civil. Si el infractor no evacúa la audiencia, la dirección procederá a dictar la sentencia correspondiente, declarando su rebeldía. ¿Puede comparecer de la rebeldía en un proceso civil? Sí. Vean el 93, la prueba, la necesidad de peritos, el dictamen, ¿verdad? Y la acción final en el artículo 98 de la ley. Entonces aquí ya pueden recurrir a la revocatoria, a la reposición y al contencioso. Y pagar la sanción por unidad, UMAS. Me indican ustedes ahí que son UMAS. Entonces son las formas de sancionar. Las sanciones aquí no son cárcel, sino que es una contraprestación, una compensación. Aquí viene entonces el tutelar al consumidor y otorgarle sus derechos, y si hay que pagarle, devolverle y sancionar, entonces se sanciona al proveedor. Bien, muchachos, algo acelerado porque el tiempo del semestre es cortísimo. Lean bien esa ley. Nos vemos el día del examen. Entrará el examen a partir del momento en que lo que vimos en el segundo parcial, no, todo después del segundo parcial hasta el día de hoy. No, Eric, eso ya lo sabes tú. Bien, muchachos, nos vemos el día del examen y les deseo buena tarde y que la pasen bien y se abriguen bien. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, licenciado.